Muy buenos días, estudiantes. Vamos a iniciar con nuestra clase de democracia. Les doy la bienvenida. Vamos a disponernos a continuar hablando sobre el derecho a la vida. Pero, niños, ¿cuál es la diferencia de esta clase a las anteriores? Que hoy vamos a desmenuzar cada una de las palabras que son mencionadas en este artículo 3. Vamos a leer nuevamente. Ustedes ya escribieron este artículo en la primera clase que empezamos a hablar sobre el derecho a la vida, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos menciona el artículo 3 de los derechos humanos a nivel mundial? Dice, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de su persona. Esto no es solamente palabritas sueltas, niños. Esto tiene un trasfondo, tiene un significado que vela por la persona, que trata de la persona, no trata de un animal, no trata de un objeto, habla de la persona, de su ser, ¿cierto? Entonces, en esta clase, niños, vamos a desmenuzar cada una de esas palabras y vamos a conocer qué es lo que aporta y cuál es el significado de cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, no solamente podemos hablar de la vida, porque si ustedes recuerdan lo que leímos anteriormente, habla de la seguridad, ¿verdad? Habla de la persona y esto integra muchos otros factores. Entonces necesitamos hablar lo que es vida, ¿verdad? Lo que es la seguridad, ¿cierto? Necesitamos hablar específicamente de esto para poder entender. Recordemos, niños, que yo les mencionaba en la clase anterior que los derechos humanos fueron creados como la salvación, por decirlo de alguna manera, en ese momento a una catástrofe mundial que se vivió en ese entonces, que fue ¿qué? La Segunda Guerra Mundial. Una guerra, niños, que dejó muchos muertos. Entonces, un equipo de personas, ¿verdad? Dijeron, no, necesitamos evitar esto a toda costa. No podemos permitir que esto vuelva a pasar años más adelante, ¿cierto? Porque es que pagan justos por pecadores, ¿verdad? Niños inocentes, nosotros ahora que estamos hablando del conflicto armado en nuestro territorio colombiano, nos damos cuenta de que los niños, ¿verdad? Son los más perjudicados, ¿verdad? Porque son los niños no tienen velas, ¿cierto? En esa cuestión no tiene absolutamente nada que ver, pero sí son los más damnificados. Entonces, ellos necesitaban que evitar eso. Entonces, un equipo de trabajo a nivel mundial de diferentes países como Francia, como China, como Canadá, como Estados Unidos, ¿verdad? Se reunieron para trabajar en pro de esta Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, este equipo de trabajo se reúne y dice, bueno, vamos a crear un documento que proteja a la persona. Ojo, acá no estamos hablando de un conejo, no estamos hablando de un perrito, no estamos hablando de ningún tipo de animal, estamos hablando de una persona, de una vida, ¿cierto? De un ser humano. Entonces, iniciemos a hablar. Ahora sí. Entonces, bueno, acá tenemos diferentes características de lo que representa este derecho, de lo que habla, de lo que menciona el propósito que tiene el derecho a la vida. Entonces, lo primero es proteger. Proteger niños no es abandonar, no es dejar tirado a la suerte, ¿verdad? Nace el niño, entonces el niño se va a alimentar solo, el niño va a crecer. No, el niño necesita ser protegido primero por su familia. Si ustedes se dan cuenta, niños, este derecho a la vida tiene un trasfondo muy interesante porque trabaja no solamente con los otros derechos que tienen todas las personas, sino que también junto con los valores, ¿verdad? Entonces, esto es como una familia. Cada uno tiene una función y trabajan hacia un mismo fin, que es a proteger a la persona. Entonces, decimos que es que proteger, cuidar, velar por la seguridad de esa persona, ¿cierto? Y esto, digamos de que las primeras personas o el primer núcleo que empieza a desarrollar este derecho es que la familia nos protege, nos cuida, ¿verdad? La familia dada por Dios. Pero este derecho también tiene que ser proporcionado por el Estado. El Estado debe proteger la seguridad de sus habitantes, ¿verdad? Que ninguno de ellos muera de una forma trágica, ¿verdad? Por robos,
por diferentes cuestiones políticas y demás, como lo que pasó podríamos mencionar, con Jorge Eliezer Gaitán. Tiene que brindar la protección de las personas, y esta protección en cada país trabaja de una forma. Digamos, acá en Colombia la protección es liderada por ¿quiénes? Por el ejército, por todas las fuerzas armadas, ¿verdad? Por la policía, por la fuerza armada, mejor dicho, por todos ellos son los que velan por la protección de las personas, pero ellos no pueden hacer esta labor sola. Primero, necesitamos también del apoyo de cada uno de ustedes, de la ciudadanía, ¿verdad? Porque es un poco complejo que la policía se encargue de esta cuestión, pero entonces ya nos damos cuenta de que esto trabaja junto a un equipo, ¿cierto? Lo segundo es respetar. Respetar, niños, no solamente decir, bueno, entonces nadie me puede matar y yo no puedo matar a nadie. No, niños, esto empieza de respetar las opiniones de los demás. Las personas son diferentes porque nosotros no somos, ¿qué? Robot. De hecho, el Señor nos dio algo que se llama el libre albedrío, ¿verdad? Entonces, niños, nosotros debemos respetar las opiniones de las personas. Yo no puedo creer o no puedo pretender que todos piensen igual que yo, no. Eso sería imposible, ¿verdad? Pero aún así yo debo respetar. Yo no debo decir, ay, no, ni burlarme. Acá necesito que ustedes, niños de grado cuarto, me presten mucha atención. Respetar no es burlarme por la apariencia física de una persona. Respetar no es criticar. Eso no es respetar. Ahí ya estoy vulnerando el derecho a la vida de esa persona, porque yo no sé lo que pasa por la mente de esa personita y las heridas que puedo generar por medio de un comentario. Entonces nosotros debemos tener cuidado con lo que hablamos. ¿Listo? Otro aspecto es lo que les mencionaba anteriormente sobre la libre expresión. Todos pueden decir sus ideas, lo que piensan, no todos somos iguales, ¿verdad? Otra de las cuestiones que esto sí es a nivel ya mundial y es la cuestión de la tortura y el arresto arbitrario. ¿Qué es esto del arresto arbitrario? Cuando se priva la libertad a una persona, pero no existen pruebas contundentes. Entonces se está privando a una persona sin tener unas pruebas que digan si es culpable o no es culpable. La tortura. Hay personas que cometen delitos, claro, niños, hay personas que cometen delitos muy horribles, ¿verdad? Pero eso no significa que deban ser torturados. Sin embargo, hay países, ¿verdad?, en donde esta regla o esta norma no se cumple. De hecho, hay países en donde existe la pena de muerte. ¿Cuál era el fin de los derechos humanos? Los derechos humanos es proteger la vida de la persona. Es decir, que la pena de muerte como tal está atentando contra lo que está diciendo los derechos humanos. Sin embargo, hay países en donde esto no se cumple, o sea, existe la pena de muerte por algún delito que haya cometido la persona, ¿cierto? Entonces, por tráfico de drogas y demás. Entonces, en países como China, ¿cierto?, se da la pena de muerte. Entonces, la idea de los derechos humanos obviamente es proteger la vida de la persona, privar de su libertad y demás, pero sin utilizar la pena de muerte. Hay países en donde, digamos, en 1948, cuando se firma y empieza la ejecución de este documento, 17 países dijeron, bueno, vamos a quitar la pena de muerte, pero hay otros países en donde no se quita la pena de muerte. Recordemos que el único que puede hablar, o bueno, el único que que dio la vida, ¿quién es? Es Dios, ¿cierto? Ningún humano puede arrebatar la vida, ¿cierto? Porque fuimos creados por Dios. Pero entonces, ojo acá, ¿verdad? Es contra también de las leyes de Dios arrebatarle la vida a una persona. Nosotros no podemos decidir quién vive y quién muere. Y de esto también hablaba los derechos humanos. Otra posición que nos mencionas es tener una nacionalidad. ¿Qué es eso de nacionalidad? Si usted si usted nació en Colombia, ¿usted es qué? ¿Europeo? No, usted es colombiano, ¿verdad? ¿Usted estadounidense? No, usted es colombiano, ¿cierto? ¿Pertenece a qué? A Colombia. Entonces, por pertenecer a Colombia, usted tiene derecho a ser protegido, respetado, ¿verdad? ¿Por qué? Por el Estado colombiano. Es decir, un ejemplo en esta cuestión de la pandemia y demás, las personas que se encuentran en otros países, hay muchas personas en donde hablan, ¿cierto?, con los delegados de Colombia y dice, bueno, está una persona en Europa, necesitamos mirar a ver cómo
¿Cómo hacemos para que esa persona regrese a su país y tiene una protección por parte de qué? De Colombia, es decir, una cobertura. Nosotros como colombianos tenemos una cobertura. Listo, niños, entonces ahora sí vamos a pasar a nuestra actividad. ¿Y en qué consta nuestra actividad? Lo primero, niños, es que vamos a observar los siguientes dos derechos que se encuentran también en este documento, en donde ustedes van a representar, van a hacer un dramatizado o una obra de teatro, en donde ustedes en un minuto represente lo que están entendiendo por esto. Entonces, un ejemplo. Vamos a iniciar con este. El artículo de primero nos dice, yo lo resumí, ¿cierto? Para que quede un poquito más fácil de entender. Nos dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales. Entonces ustedes van a pensar, ustedes son muy creativos y yo sé que les gusta mucho esta cuestión del dramatizado. Entonces las niñas, solo las niñas, ojo acá, solo las niñas, ¿verdad? Van a hacer una representación en donde se cumpla a cabalidad este derecho. Todos los seres humanos nacen libres e iguales. Entonces ustedes van a pensar, se van a crear una escena y la van a dramatizar. ¿Listo? Cada una de las niñas. Y van a enviar este videíto que no puede superar más de ¿qué? De 1 minuto. Me lo van a enviar a mi WhatsApp hasta el día viernes, ¿cierto? Hasta el 5 de junio. Entonces vamos a hacer también un concurso como lo que vamos a realizar en la siguiente clase con historia, con las fotitos que ustedes me enviaron. Listo, niños. Los niños, ¿qué van a hacer? Van a trabajar el artículo 4, que dice, nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de blancos, de esclavos, está prohibida en todas sus formas. Acá nos damos cuenta de que habla específicamente, o ustedes podrían representar los sucesos de la época colonial, ¿verdad? En donde también hablaba sobre esclavos, ¿verdad? Y bueno, y demás. Bueno, ustedes van a idearse también una escena, van a pensar, son súper creativos y me la van a enviar a mi WhatsApp. Entonces, dependiendo de este, ¿cierto? De este texto, ustedes van a crear una escena y la van a dramatizar, ¿cierto? Me la van a enviar a mi WhatsApp. Tienen plazo de enviarlos, pueden hacerlo de la forma más creativa posible, ¿verdad? Teniendo en cuenta lo que hemos hablado en esta clase. Listo, niños, entonces esa va a ser nuestra actividad correspondiente al día de hoy. ¿Listo? Entonces que el Señor les bendiga y les guarde.